Hola, soy Hanser Kim, docente BIM en Pyramid Academy. Antes de comenzar, te invito a que te unas a nuestro grupo de WhatsApp de Metodología BIM, donde compartimos material clave para tu formación. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas en ninguna clase. Ahora sí, comencemos. Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la sesión número 4 de este nuestro curso de estandarización y gestión de parámetros BIM. En esta noche vamos a cerrar un bloque importante del curso. Vamos a recapitular sobre todo lo que vimos en las clases anteriores, pero de manera muy práctica. Si recordamos y empezamos a recapitular un poquito de cada uno, en la sesión uno aprendimos a nombrar correctamente la información. Sesión 2 a clasificar nuestros elementos. Y en la sesión 3 hemos estructurado un poco esa información mediante estos parámetros y lo que esta era una matriz. Hoy vamos a unir todo eso y va a ser la diferencia más que todo entre conocer esa información, entender cómo se hace o cómo funciona y hacer que opere en una plantilla. Entonces, es aquí donde ya vamos a establecer esos estándares iniciales entre un modelador que, digamos, aboca su trabajo a desarrollar el modelo haciendo valer la redundancia y un coordinador BIM que le da estos lineamientos para que no solamente sean vistas organizadas, sino que el modelo siempre se comporte de la misma forma, ya sea con el modelador uno, modelador 2 o modelador 3, suponiendo de esta manera, ¿no? Entonces, eh, esta parte técnica, digamos que está bastante relacionada a que, por ejemplo, en la clase uno establecimos esas nomenclaturas claras para vistas, familias, planos y con el objetivo de ordenar esa información y hacerla legible, conocimos a qué parámetros estaban ligados y igualmente en la sesión 2 entendimos un poco más de qué era esa interoperabilidad, la fase siguiente en obra que es Uniclass, Omniclass y COBie. Y entonces, para este punto de nuestra diapositiva número uno, entendamos un poco del rol que van a desempeñar nuestras plantillas o el soporte que nos van a dar más bien a nivel de coordinación BIM. Digamos que las plantillas de vista y de proyecto como tal representan el punto donde todos nuestros criterios como coordinadores BIM se van a ver alineados, convirtiéndolos a veces en reglas automáticas de modelo, en filtros y todo lo que hemos trabajado en estas sesiones anteriores, digamos, si es que no está bien hecho, va a perder efectividad, ¿no? Si, por ejemplo, no lo estandarizamos o no efectuamos un proceso adecuado a nivel de plantillas o de vistas. Una plantilla elimina esa dispersión que, digamos, que existe cuando un modelador no encuentra un modelo hecho o desde cero, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como coordinadores BIM en este camino ya estamos casi por finalizar el tercer curso. Para este punto ya deberíamos, primero, el primer curso, recordando que fue los estándares, el tipo de normativas que están ligadas a la gestión BIM desde el rol de coordinador. El segundo nos enseñó un poquito más de modelado, de todos los pilares básicos que deberíamos conocer como a nivel de coordinación BIM. Y este curso ya nos dio los pilares o lineamientos para definir las plantillas y todos los estándares necesarios. ¿Para qué? Para que desde el curso 4 ya entendamos cómo funcionan cada uno de estos parámetros de información en Navisworks. Entonces, a través de esto podremos entender de que existen plantillas o que existen infinidad de plantillas a nivel de Revit, pero lo más importante y lo que yo siempre invoco es que cada quien o cada coordinador o cada estándar de trabajo sea pilotado, digamos, a través de una plantilla propia, gestionada. ¿Por qué? Porque justamente nosotros al establecer estos lineamientos vamos a definir esas pautas que van a marcar nuestro proyecto, ya sea a nivel de interoperabilidad, de planimetría, entre otros, y obviamente estas son consensuadas, ¿no? Entonces, ya para cerrar este tema de las plantillas, entendamos como ese es el medio de control de esa información visible. Y a la vez también nos van a permitir que nuestro modelo también sea auditable, que se pueda revisar. Digamos que nuestras plantillas son esa herramienta de gestión y control. Ahora, entonces ya sabemos qué función van a tener nuestras plantillas. Lo que quiero definir ahora es qué vamos a integrar o qué va a estar.
de manera conjunta en nuestras plantillas, es decir, estamos hablando ya de nomenclatura de vistas, de clasificación, de parámetros. Ya no es solamente lo que vimos en la sesión uno, donde hablábamos de disciplinas, de tipos de vista, de niveles o zonas, sino que ya nuestro modelo escala un nivel más. ¿Por qué? Porque en la clase 2 también entendimos de estándares mucho más internacionales, por decirlo así, donde estaba alineado Uniclass, Omniclass y Kobe, y tenemos que integrarlo de manera unilateral para que pueda ser transmitido a una plantilla. Ahora, lo básico de esto es que netamente al hablar de nomenclatura y clasificación, tenemos los pilares que habíamos establecido nuevamente, ¿no? Que un estándar sea legible, que sea filtrable, que pueda ser validado y que estos componentes sean a la vez parte de nuestra plantilla. Algo que puede ser bastante relevante es que al momento de integrar esta nomenclatura o esta clasificación como tal, como vemos en nuestra diapositiva que nos habla. Nos dice que nos permite filtrar las plantillas de vista que integran filtros, control gráfico por clasificación, la configuración de fases, disciplinas, escalas. Esto ya a un nivel geométrico y planimétrico más grande. ¿Por qué? Porque no solamente íbamos a hablar de documentación, sino ya de procesos de coordinación, de exportaciones a Navisworks, de auditorías más avanzadas. Y eh, para ponerlo ya en resumen generales, esta parte conceptual nos va a dar los lineamientos generales para nosotros definir la plantilla y ya poder establecer nuestro estándar de proyecto. En este caso, vamos a construir una desde cero que tenga todas las vistas que nosotros vamos a creer convenientes a nivel de filtros, a nivel de familias, plantillas, entre otros. Luego, una de las funciones más importantes y ya lo último de nuestras diapositivas es tener estas plantillas como herramienta de control y auditoría posterior de nuestro modelo, porque a la vez de establecer estos estándares nos van a generar esa auditoría más, tal vez un poco más aplicada al modelo después o durante en obra, ¿no? Las funciones más importantes de esas plantillas es la capacidad que puedan tener como herramientas de control o auditoría. Y digamos que estos filtros y estas configuraciones se pueden identificar mucho más a nivel de algunos elementos más dispersos, porque mientras nosotros hayamos definido mejor nuestra auditoría de tablas, a través de prefijos, a través de filtros, los errores se van a detectar de manera más temprana. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos de acuerdo a nuestra plantilla y ya sabemos que vamos a definir estos estándares a nivel desde parámetros compartidos, desde Uniclass y Kobe y desde la nomenclatura que tengamos en nuestras vistas. Entonces, sin más de esta parte teórica, vamos a pasar a la práctica. Voy a abrir mi Revit y está por acá. No sé si hasta aquí estamos claros o hay alguna consulta. Bueno, entendería que con eso tenemos resueltas nuestras consultas. ¿Cómo entonces nosotros partimos de un estándar de un proyecto? Básicamente, lo que debemos configurar o saber es la necesidad para el cual nuestro proyecto está configurado. Lo primero que deberíamos tener en cuenta son los estándares que establece nuestro plan de ejecución BIM, así que vamos a abrir un plan de ejecución BIM por acá. Bien, acá en esta última parte nosotros revisamos el tema de la nomenclatura a nivel de archivo, así que como este caso es una plantilla, podríamos dejarlo sin nombre. Lo primero entonces que nos pide definir un plan de ejecución BIM son el tema de las categorías. Así que partamos desde el estándar más básico para irlo desarrollando de manera más específica. Acá podemos abrir modelos como nuevo y acá nos va a mandar una plantilla. Tenemos la opción de hacerlo en construcción, de manera arquitectónica, estructuras, mecánicas, sistemas y plumbing. Entonces, vamos a construir cada una de estas plantillas con bases más estándar. Vamos a hacerlo a nivel de arquitectura, una, otra a nivel de estructuras y otra a nivel de MEP como tal. Así que escogemos una plantilla arquitectónica. En el caso que ustedes no tengan definida una plantilla arquitectónica, lo que pueden hacer es como tal una plantilla vacía. Por ejemplo, acá tenemos una de construcción o este que dice no, que es un archivo vacío que tiene
algunas familias por defecto. Así que por aquí escogemos esta plantilla de arquitectura. Otra opción que ustedes tienen para escoger plantillas es ir a Browse y acá también pueden buscar algunas, que de hecho puede ser el default de métrica que tiene también a todas las especialidades. Por acá también tenemos default, pero esta vez con multidisciplina, que también es métrico. Y este es el clásico que habíamos abierto en los anteriores. Así que por esto no hay problema. Si ustedes tienen esta ruta, pueden escoger la que quieran. De hecho, podemos establecer un estándar. Vamos a abrir primero la de multidisciplina y luego también vamos a abrir una de arquitectura. Ojo que en esta clase no vamos a aprender como tal la conformación de cada una de estas vistas. Vamos a hacerlo de manera más rápida porque el desarrollo de cada uno de los puntos específicos que tenemos en esta clase lo hemos visto en las clases uno, 2 y 3. Entonces, vamos por aquí. En este caso, lo primero que nos muestra esta vista o este archivo es que tenemos un desarrollo en el Project Browser que involucra estas especialidades. Tenemos arquitectura, coordinación, eléctricas, mecánicas, plumbing y estructural, lo cual nos hace o nos haría suponer que aquí tenemos un modelo integrado. Y ahora vamos a abrir una plantilla de arquitectura. Vamos por aquí. Diferencias aquí es que este Project Browser está dirigido a todo y lo siguiente está definido aquí a disciplina. ¿Por qué? Porque si es que aquí nosotros configuráramos este Project Browser por disciplina, la única que nos saldría sería arquitectura y coordinación. Y ni siquiera coordinación, aquí arquitectura. Tenemos estas dos opciones. Quisiera escucharlos por el chat o que también ustedes opinen acerca de qué plantilla prefieren configurar. Si desean ir una por una con arquitectura, estructuras y MEP o si hacemos una plantilla conjunta. La que más se utilice. Yo creo que va a ser un estándar en realidad, porque si ustedes tienen o configuran una de arquitectura, también podrían hacerlo de manera más estándar para los que vamos a hacer en MEP, para lo que vamos a hacer en estructuras. Y bien, respondiendo a la pregunta de Cinti, la aplicación de Assembly Code respecto a otros sistemas de clasificación es un poco disperso, dado que el Assembly Code no es un sistema de clasificación, sino es más bien un estándar documentario que estableces para tu proyecto. Si es que yo te hablo de la aplicación de Assembly Code, que es justamente digamos, el desglose por partidas, este Assembly Code va a definirse a través de la estructura de desglose de trabajo que tú le definas a tu proyecto. Si por ejemplo acá yo tengo Assembly Code, me va a decir que no tengo una librería localizada. Por aquí entonces me va a pedir que yo genere un TXT. Y acá me dice View, mira, tengo esta pestaña vacía. Aquí me dice Assembly Code, esta es mi ruta. Y me dice, no existe una clasificación. Ahora, por ejemplo, lo que nos dice es que este ejemplo nos muestra un framework o un entorno de trabajo más específico. Pero como tal, no es una clasificación estándar, ¿no? Porque eh, digamos, no podría decirte si es factible o inapropiado o apropiado para un proyecto porque lo más usual es disgregarlo para estándares que definan tus usos BIM. En este caso, Assembly Code tiene algunas restricciones que pueden estar ligadas a la cantidad de caracteres. Recuerdo haberlo dicho en la clase anterior, pero tampoco es malo porque, por ejemplo, Assembly Code nos facilita mucho la clasificación de elementos, sobre todo en planos, en cuadros de vanos o también en la ejecución de algunas partidas.
también para que vaya a ejecutar o vaya a desarrollarse en algún plano, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice nuevamente este contexto, esta clasificación, y acá incluso nos manda esta ruta. Acá tenemos browse. Si, por ejemplo, quiero buscar este assembly code, me iría a esta ruta, tengo templates, y acá sería buscar este assembly code de -txt. Como no deseamos cambiarlo, podemos dejarlo incluso para el final, dado que no es tan relevante. Pero a partir de esto o de lo que han escrito por el chat, creo que sería más conveniente hacer una por una. Así que vamos a hacerlo más específico con arquitectura, estructuras y MEP. Y ya si nos queda un poquito de tiempo, definimos un estándar para cada especialidad. Lo único que sí me parece un poco interesante de esta plantilla métrica es que tiene bastantes planos o bastante información por organizar. Eso nos va a facilitar un poco más el control, pero tampoco digo que esta situación sea adversa, ¿no? Porque después de esto podríamos generar algunos planos, algunas vistas y todo esto bajo su tipo. Bien, entonces por acá tenemos la primera personalización. Acá tenemos Ceiling Plans, 3D Views y Elevations. Por aquí, lo primero que tenemos que configurar sería la nomenclatura en nuestro Preview Browser. En este caso, como no tenemos alguna clasificación, vamos a definirla. La manera más estándar o más rápida en este caso sería aquí -F2 y acá empezaría, ¿no? Si es que yo quiero distinguirlo por floor plan, voy a ponerle FLP con prefijo. Obviamente que eso nos tardaría mucho, entonces, si recordamos qué paso anterior a este teníamos, lo idóneo bajo esta premisa sería tener cada uno de nuestros elementos nombrados con root1. Así que vamos por acá. Tenemos a View Manager y esta vez podemos configurarlo de una manera más estándar o más rápida. Acá podemos hacerlo en All y que todo esto se organice por tipos de vista. Así que por acá tenemos vistas 3D, acá tenemos elevaciones y acá tenemos schedules. Primera parte de estos prefijos entonces. Acá ya sabemos que podríamos asignarle algunas nomenclaturas o hacerlo de esta manera también. En este caso tenemos rename y acá podemos darle build name. Tenemos seleccionando estas dos, así que podríamos hacerlo de esta manera, rename o build name. En este caso nos podría decir prefijo y acá vamos a ponerle un prefijo de 3 letras. Schedule y vamos a darle OK. Tenemos por aquí leyendas, vamos a darle check a estas y editamos esto segundo. Una parte no, digamos, no menores, que justamente aquí Droot nos va a permitir hacer este proceso un poquito más rápido. Así que vamos a darle rename. Por aquí me olvidé esta selección. A continuación vamos a esta segunda parte, rename. Esta vez es una leyenda, así que vamos a ponerle leg-abajo. Vamos a darle OK. Por acá nos toca floor plan, así que vamos a renombrarlo. FLP y guión abajo. A continuación, uy, aquí era el anterior, perdonen. Esto de aquí voy a reemplazarlo. Que voy a rename. Y acá, bueno, quiero reemplazar este FLP por un vacío. Así que voy a ponerle esto de aquí y ya. Entonces, ahora sí me tocaría estos niveles que son floor plans. Nuevamente voy a rename. Escogemos esto y sería FLP. No sé si hasta acá me están siguiendo, estoy yendo muy rápido, tal vez muy lento. Tenemos FLP, por acá nos tocaría Elevation, así que quitamos esta selección y escogemos esto siguiente. Como tenemos Elevation, nada más damos a Rename, escogemos prefijo y acá nos va a decir L, L-. Así que
Continuamos con esta premisa y acá nos tocaría lo siguiente, que es ir in plan, así que quitamos estas selecciones y vamos a darle rename. En este caso tenemos prefijo y vamos a darle CLP, que es ir in plan. Vamos a darle OK. Y por último, pero no menos importante, las vistas 3D. En este caso siempre yo le pongo 3DV por 3D View. Si ustedes desean pueden ponerle 3D nada más. Sería 3D View guión, este es el siguiente. Así que vamos a definir primero esta como Navisworks. Y ahora lo optimizado de este proceso es ver cómo esto cambia de manera casi automática. Así que cerramos esto y vamos a darle a aplicar. Listo. Tenemos todos estos prefijos ya ordenados: FLP, CLP, 3DV, L-East, North and West. Así que cerramos esto. En leyendas tenemos esta parte, igual en schedules. Y en caso de Sheet sí no cambiamos nada porque esto siempre está ligado a una codificación que va a depender mucho del proyecto. Así que con esto no hay problema. Cerramos esta clasificación inicial entonces. Si nosotros revisamos nuestras diapos en la clasificación de la clase uno, ¿qué teníamos por aquí? Que nos indica principios técnicos de nuestra nomenclatura y por acá nos indica elementos bien sujetos a clasificación. En este caso, archivos del proyecto lo estamos exceptuando porque es una vista o un RTE. Por acá nos tocaría lo siguiente, que son familias y tipos. Así que regresamos a familias y tipos y esta vez vamos a ver una auditoría de todas las familias que tenemos. Idóneo o de manera muy idónea sería la clasificación estandarizada o definida para cada uno. Parte básica e importante que en este caso deberíamos tener en cada vista es que si por ejemplo yo voy a Manage y voy a purgar estos modelos, voy a tener muchos elementos y en este caso puede hacer o no puede hacer lo correcto, pero justamente establecer los estándares de una plantilla es no tener un archivo vacío en general. ¿Por qué? Porque justamente los estándares que nosotros podamos definir como catálogo de nuestro proyecto tal vez deberían poder visualizarse. Así que con esto vamos a dejarlo ahí. En lugar de limpiarlo, vamos a darle una categoría definida a cada elemento. Continuamos entonces y vamos a ayudarnos de dirroot nuevamente. Así que vamos a Family Revisor y por acá tenemos a todos los elementos de nuestro proyecto. Ahora sí, tenemos estos prefijos de anotaciones. Acá tenemos todas las familias, vistas activas, familias seleccionadas y en este caso vamos a escoger todas las familias. Si recordamos todo lo que teníamos por aquí, puede ser que estén ordenadas por todos, por modelo, por anotación o por nomenclatura interna. En este caso, como no hay ninguna nomenclatura interna, por aquí buscamos todas las categorías que están en nuestro modelo y en este caso nos aparecen las familias cargables. En este caso, revisamos las familias de sistema y aquí cambiamos a todos. Así que nos van a aparecer todas las familias de sistema. Entonces, aquí vamos a ayudarnos mucho de poder construir los estándares que están definidos en el plan de ejecución BIM. Así que con esto vamos a generar un estándar para cada familia y un solo catálogo. Así que por aquí tenemos incluso texto, que son familias de sistema. Acá tenemos grupos de modelo y familias cargables. Así que en este caso, como todas las familias cargables pertenecen a símbolos de anotación, muros cortina y elementos de detalle o perfiles, para este caso los planes de ejecución BIM no están definidos para este tipo de parámetros, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a buscar acá
profiles, no voy a encontrarlos. ¿Por qué? Porque estos elementos son casuísticas de familias anidadas. Caso contrario sería con los elementos de anotación, pero estos es bastante fácil distinguirlos, así que vamos a primero seleccionar estos elementos de anotación. Si nos damos cuenta, acá estos ya tienen un prefijo cuyo nombre dice annotation symbols, así que podríamos seleccionar cada una de estas clasificaciones o filtrarlas. Así que por aquí nos aparece ANNO y, por ejemplo, nomenclaturas estándar. Acá nos dice Grid Head Circle, Level Circle, que son básicamente los elementos de anotación de cada una. Parte importante también que deberíamos ver después es la anotación de niveles y cada una de las grillas. Así que revisamos esto por acá. Tenemos estos elementos de anotación y escogemos. Aquí nos va a decir Find and Replace o escoger algún prefijo que pueda agregarse. Entonces, si es que nosotros queremos dejarlo más estándar, vamos a darle Find and Replace. Así que vamos a hacerlo a través de esta parte inicial, que son objetos anotativos, y vamos a darle Find and Replace. Y acá nos va a decir Find All. Acá ya detectó a todos los elementos que tienen esta vista o esta clasificación, y por la cual yo quiero cambiarlo va a ser a ANN. Así que voy a darle Replace All y acá de manera automática se ha cambiado. Así que lo cual me deja solamente con un símbolo de anotación, que esta sería para cambiarlo por esta parte básica. Así que me deja este símbolo de anotación. Voy a pegarle esta nomenclatura y acá ya tengo cada una de estas clasificaciones. Así que en este caso, si yo deseo revisar esta primera parte, por ejemplo, voy a Families y acá me dice Annotation Symbols, los cuales están todos con esta nomenclatura, así que vamos a hacerlo de manera estándar o automática. Vamos a aplicar y veamos cómo esto se va actualizando. En este caso ya sabemos que todos los símbolos de notación van a tener estos prefijos. Así que, por ejemplo, acá nos dice automática up and down direction y puede que estas sean familias anidadas. Así que con esto no hay problema. Si en el caso encontremos alguno más, seguro que puedan estar en otro tipo de familias o también pueda que estén anidados. Así que, ya. Listo, estas son las familias estándar de detalles, los cuales sí, esta sí no se puede renombrar más que entrando con programación. Así que dejamos esto por aquí. En este caso, por ejemplo, de vínculos analíticos no nos va a aparecer más que la familia genérica. Esto puede personalizarse, sí, sí, sí se puede también, pero para esto vamos a encargarnos de dejar las categorías que son más usadas en nuestro modelo. Así que vamos a ubicar o emplazar cada una de estas familias o en estos modelos, dejando un catálogo más estándar para nuestro proyecto. Así que, por ejemplo, acá nos aparece Cable Trace, que serían familias ya cargables. En este caso nos dice Chainel, entre otros. Así que con esto continuamos. Vamos a revisar símbolos de notación y acá nos dice corte in panels. Así que busquemos si tenemos alguna clasificación de corte in panels para nuestro desarrollo específico. Acá nos dice corte in systems y nos dice CTS. En este caso me parece que corte in panels es CTP, así que seleccionamos CTP-System Panel. Por acá nos dice detail items, así que para el prefijo de detail item es dit. Listo. ¿Por qué generalmente se usan estos prefijos que contienen a las categorías o estos elementos? O bueno, el uso de las buenas prácticas que conozco en todos los proyectos es que justamente esta nomenclatura inicial sirve muchísimo para que nosotros establezcamos los estándares iniciales de nuestros filtros de proyecto. Así que para este caso también vamos a dejarlo con algunas vistas de filtros de proyecto que puedan ser personalizadas al plano que nosotros querramos. Así que tenemos ya esta clasificación inicial que, ojo, son de familias cargables. Luego vamos a ir a las familias de sistema. Una buena práctica también de este tipo de estándares es eh, pasarlo también al nombre de tipo. Así que esto podría verse luego también de alguna manera, pero lo idóneo es cerrar esta parte inicial.
Por aquí tengo CTP, igualmente Profiles, y aquí no vamos a darle Find and Replace, solamente vamos a seleccionar y vamos a darle el prefijo de PRF. PRF guión bajo y vamos a darle a seleccionado. En este caso ya está con estos prefijos y aquí, por ejemplo, revisamos Profiles y deberían poder actualizarse para la segunda parte. Así que vamos a darle a Apply. Y estos estándares de estos prefijos ya se han hecho de manera un poco más estandarizada. Así que tenemos PRF-profiles. Y bueno, el proceso va a ser un poquito más largo, pero tenemos que darle la asignación a cada una de estas categorías. Si recordamos entonces, nosotros al momento de definir cada una de estas categorías, lo hacíamos a través de este filtrado de elementos. Continuamos entonces con familias de sistemas. Por acá nos van a dar algunas clasificaciones iniciales, como por ejemplo elementos analíticos, elementos de anotación, o en este caso tenemos esto como texto, como símbolo de anotación, pero es algo que deberíamos personalizar un poco mejor. Si es que nosotros, por ejemplo, revisamos este símbolo de anotación, no nos va a aparecer de esta manera, sino que ya va a ser como una familia cargable perteneciente a nuestro modelo. Adicionalmente tenemos ya estas categorías que sí están definidas. Por ejemplo, acá tenemos conduit fittings, conduit runs, conduits propios, Cortain System, data devices, doors. Esto se puede ir personalizando, así que por eso no hay problema. Tenemos estas plantillas de vista que igualmente van a estar definidas por cada uno. Acá nos indican, por ejemplo, report, dependent schedule o pressure loss report, todas estas familias que están ligadas a vistas. Antes de estos walls o wires, todos van a estar ligados a su desarrollo más genérico como familias de anotación de Revit. Así que, por ejemplo, acá vamos con Annotation Symbol, acá nos dice Cable Trace. Revisamos qué nos decía acerca de Cable Trace y ceilings. Así que por aquí nos indica Cable Trace. Así que seleccionamos esto que nos dice CAT y en caso de ceilings nos dice CLG. Seleccionamos estos Cable Trace. Y esto de aquí nos indica CAT, a guión bajo y acá escogemos seleccionados. En este caso puede ser para nivel o nombre de tipo, recordando que estamos viendo aquí familias de sistema. Si recordamos una salvedad de las familias de sistema, está especificado por acá. Familias de sistema, es decir, ¿qué nos dice por acá? Las familias de sistema en Revit son inmodificables, por lo que la regla de nomenclatura para los nombres de tipo será el prefijo, el tipo de elemento, el material y el diferenciador. Por ahora estamos dejándolo con el prefijo, luego ya vamos a profundizar un poco más acerca de todas las familias y cómo es que puede estandarizarse esta parte un poco más complementaria. Aquí nos va a decir, por ejemplo, que tenemos todas las familias de tipo y de nombre y por acá también se puede hacer un filtrado. Esta es una parte un poco más entretenida de este modelo, que es que ya puede incluso gestionarse a través de algunas familias que nosotros vayamos seleccionando. Acá incluso nos dice importar familias desde alguna biblioteca, aquí es desde donde hemos estado editando, y en el caso de Wordset serían si es que los tendríamos activados, lo cual eh, para el preciso uso de una plantilla no es recomendable el uso de Wordset, así que... Continuamos con ceilings. Como esto es genérico, acá solamente le vamos a poner la plantilla de CLG. Acá igualmente nos dice ceilings, así que vamos a definir como CLG. Acá tenemos un conduit with fitting y conduit without fittings, así que conduits, si mal no recuerdo, es CDT, así que nos va a indicar acá seleccionado. Acá nos dice Cortain Systems y como se dan cuenta, este proceso es un poquito tedioso, pero lo interesante de esto es que solamente lo tienen que hacer una vez a nivel de proyecto, porque se supone que están definiendo la plantilla más general de cada uno, ¿no? Y
Para usos propios de este modelo, si nos damos cuenta, estamos abriendo un modelo o una plantilla de arquitectura, pero nos llevamos con la sorpresa de que esta plantilla de arquitectura también tiene iconos de detalle, también tiene columnas, también tiene muros, lo cual nos va a dar un estándar más gráfico también para cada una de las especialidades que nosotros tengamos. Tal vez lo único que faltaría por acá sería algunos elementos de aire acondicionado o también temas de acero estructural, que eso se va a definir por la plantilla de estructuras. Así que continuamos. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta o alguna duda o está todo claro. Bien, entendería que estamos claros hasta ahí. Acá también esto se Ingeniero, puede hacer ¿Sí? Perdón, ¿alguien una estaba consulta. hablando? Claro. Sí, sí, buenas noches. Lo que le quería comentar, esas configuraciones se tienen que hacer al inicio del Sí, proyecto. siempre se tiene que hacer justamente de un estándar de proyecto, un poco más básico. Y en el caso, por ejemplo, de que se haya iniciado un proyecto sin ninguna configuración, ni absolutamente nada, ni considerando algunos parámetros con, con cierto desorden, se lo puede configurar también aunque al final del diseño y todo eso. Sí, también se puede. De hecho, vimos un ejemplo desde un archivo que ya estaba ejecutado en la primera clase. A través de estos estándares. Justamente el proceso básico lo establecimos con el proceso manual de Revit, con la creación y, digamos, el renombrado de estas familias de manera básica. Y como ya teníamos un proyecto consolidado, usamos D-Roots, así que ambas posturas son válidas, pero obviamente, ¿no? Si es que tienes un archivo y tienes la oportunidad de trabajar con estos estándares desde un inicio, va a facilitar mucho más tu trabajo. Listo, entonces, Sí, por aquí gracias. tenemos esta parte de Corte in System, acá nos dice detalles o elementos de detalle, así que una buena opción también sería revisar estas preferencias a nivel de estos modelos, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice por categorías, acá nos dice modelo, acá nos dice anotación y acá nos podría decir todo. ¿Por qué entonces nos aparecen todas las familias en esta selección y solamente tenemos definidos elementos de anotación, elementos de detalle, perfiles y barandas? Entonces, en este caso, este es un bucle de Root One. Por ejemplo, aquí, si es que yo despliego todas estas familias, ya me van a salir con los prefijos que estaban antes. Pero si es que yo cierro y abro esta ventana, podrían aparecer con los que ya están actualizados. Así que, por ejemplo, al momento de importar, esto nos brinda configuraciones más específicas, que es agregar un repositorio. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo un repositorio específico de familias? Puede agregarlo y con esto de igual manera podría tener un backup de familias y establecer un estándar un poco más amplio, lo cual también puede servirte cuando vas a un proyecto tal vez un poco más grande, pero no es tan recomendado al 100% porque obviamente vas a tener una plantilla y vas a sobrecargar de información que no necesitas. Así que por eso es que siempre esta parte es muy, muy estratégica. Así que continuamos con esta parte de Coordinating Systems antes de ir con el tema de las plantillas de vista desarrolladas por cada uno. Así que recordamos aquí en Detail Items era did. Como estos son dos. No estoy haciéndolo de manera o haciéndolo con el buscador porque he dado que es un poquito más simple. Acá, por ejemplo, son tres, así que me dice DAC Systems, así que voy a buscar. En el caso de ductos y sistemas, acá me dice Duct Insulations, DACT. Entonces aquí, por ejemplo, puedo buscarlo como DST. Puedo hacerlo mediante esta herramienta inicial
O si es que no, también solamente agrego acá y voy a seleccionado, que serían estos tres, ¿no? Y ya se va agregando. En este caso me dice ductos. Ducto sería DST. Nuevamente vamos a seleccionados. Y acá ya tenemos ese estándar DST-estándar. En el caso de ductos flexibles nos dice FXD. Acá tengo FXD. Voy a seleccionados nuevamente. Acá me dice FlexPies. Esto es FXP. Seleccionado. Voy a Floors. Acá vamos a escoger FLR, si no me equivoco. Así que vamos a seleccionados. Por aquí tenemos pipes. Esto era en el buscador siguiente, así que voy a darle control V. Acá me dice Piping Systems. Estos de aquí siempre deberían tener un prefijo que se llama PPS. Así que tenemos A seleccionados y lo definimos así. PPS Vent, sanitario, otros. Por acá nos dice Railings, que esto es RLG, si no me equivoco. En el caso que no tengan esto a mano, igualmente revisamos los prefijos. Railings tengo RLG. Continuamos con RLG y le vamos a dar seleccionados. En el caso de rampas, tengo RMP seleccionados. Aquí nos tocan roofs, que son familias más estándares. Y ya tengo estos prefijos. En el caso de stairs, son todas las familias que pertenecen a escaleras. Y acá tengo STR, así que voy a darle seleccionado. Acá me dice Structural Building System, que es SBS. Obviamente que esto ya es por la práctica, ¿no? Pero si es que ustedes no lo tienen aquí, solamente basta con que busquen en la clasificación de los prefijos de su PEP. Acá, por ejemplo, tengo Structural Foundation. Acá me iría con SFO. En el caso de Topo Solid, creo que no aparece, pero podemos darle TPS. Seleccionamos y aquí estos son los únicos estándar que podrían quedarse vacíos, que son de vistas. ¿Qué pasa entonces si yo, por ejemplo, voy a dejar estos muros aquí? Primero vamos a renombrar estos muros. Así que voy por acá, voy a walls y el prefijo de muro siempre es WLL. Vamos a darle seleccionado y en el caso de wires o cables, aquí no aparece. Entonces vamos a ponerlo solamente en WIR, WIR. Seleccionamos este y vamos a darle a seleccionado. Así que, ¿por qué entonces yo no cambio la nomenclatura de este tipo de vistas? Ahora vamos a ver por qué. En este caso sí podría hacerse, pero lo coherente es que estas vistas solamente estén clasificadas por el tipo de elemento al cual representan. Así que, por ejemplo, vamos a desglosar a cada una de estas clasificaciones y vamos a ver cómo se actualizan. Acá tenemos ductos, ductos ovales, estándares, acá nos dice stairs. Y algo básico que deben hacer siempre antes de ejecutar, al menos con D-Roots, es guardar su plantilla. Así que, por ejemplo, acá yo voy a darle Save As. Y en este caso, pues, lo inicial es que siempre la guarden como proyecto. Así que vamos a darle template C4, que es de nuestra clase 4. Por aquí yo siempre lo guardo en descargas, así que guardo en template C4. Y ahora sí nos toca revisar para ejecutar D-Roots. Así que tenemos Family Revisor, todos los prefijos y vamos a darle APRI. Hay que tener bastante cautela cuando nosotros estemos ejecutando estos complementos de D-Roots y por eso es que siempre menciono que es importante guardar. Así que
En este caso nos dice Stairs, Assembled Stair, Stair Private, entre otros. Por ejemplo, acá nos dice Structural Foundation, tenemos Foundation Slab SFO-estándar, SFO-estándar. Por acá tenemos Wires, acá tenemos Walls, así que parte básica de poder establecer estos estándares a nivel BIM es que podamos definir estas nomenclaturas. Y en este caso podría ser que solo le estemos aumentando un prefijo, ¿no? Pero luego vamos a entender de qué tan importantes son estas configuraciones al momento de hacer filtros y plantillas. No sé si hasta aquí todos me han seguido, todos tienen claro el panorama o si necesitan que repita algo o los esperen algún paso. Tal vez desean compartir su pantalla. Bien, ahora una parte bastante interesante de la cual hablábamos era el tipo de vista. Mira, si ustedes recuerdan, yo tengo este nombre que me dice 3DV-Navisworks. Y por acá me dice 3D View, que es el tipo de vista. ¿Qué sucede entonces si yo por acá duplico este tipo de vista? Quiero otro tipo de vista, acá me dice Curve Pouch Material, acá me dice Pouch, y acá incluso yo podría definirle otros materiales, pero eso es solamente para el Section Box, porque en este caso esta vista 3D no tiene otro tipo. Recordamos entonces que aquí en The Roots nos mencionaba, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta opción que nos dice 3D View y acá tenemos 3D View. Acá nos dice Views. ¿Y qué pasaría entonces si yo minimizo, cierro esto y le doy duplicar? Tengo 3D View 2 y esto ya de por sí es un nuevo tipo. ¿Qué pasa si yo le doy OK? Y esta vez en lugar de guardar esto de aquí, voy a volver a abrir the roots y esta vez ya me debería aparecer esta vista. Así que voy a View Manager, perdón, a Family Revisor. Por aquí me dice familias cargables, voy a escoger familias de sistema y por acá tienes una vista. Opción uno, ¿qué me dice? Vistas, 3D View y 3D View 2. ¿Por qué entonces esto no podría tener un tipo más específico? ¿Por qué? Porque a nosotros al momento de usar alguna clasificación mediante disciplina, o mediante tipo de vista, esto se puede ir mejorando. Por ejemplo, acá yo escojo tipo y disciplina, así que en este caso, ¿qué me va a decir este Project Browser? Acá me dice Floor Plans, tipo de planta, acá me dice Ceiling, Ceiling Plans, Architectural. En cambio, acá en Tributes me va a decir, ah, mira, tenemos todos con esta clasificación, que es 3D View 2, cosa que no sería idónea para mí si es que yo quisiera re- reflejarlo en la clasificación de vistas, ¿no? Así que puedo omitir esta parte. O puedo simplemente cambiar este tipo que en lugar de 3D View 2 sea 3D. Si vieron aquí, desapareció esta clasificación. ¿Por qué? Porque estos estándares siempre establecen el default de Revit. Así que si en el caso yo quisiera, por ejemplo, borrar este tipo sin perjudicar el resto de mi modelo, puedo ir acá a Manage y acá irme a Purge Unused. Acá le puedo darle Check None y acá justamente me aparece 3D y 3D View 2, que es lo que no se está usando. Si yo deseo esto, puede ser de esta manera y solamente puedo darle check. Ahora, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, purgo de nuevo este archivo? Tengo 65. Si yo le doy acá check none, tengo igualmente esta vista, así que por eso no hay problema. Ahora, si recuerdan, en las familias anteriores o en el purgado anterior, me aparecía que tenía como 428 elementos sin usar. ¿Y por qué ahora me aparecen 65 o 1? Por ejemplo, le doy check all y me aparecen 65. Lo que sucede de herramientas previas y de un poco de experiencia es que Revit como tal, al momento de renombrar una familia, detecta o entiende que ya no es el default que había en su modelo, por lo cual ya le detecta como una familia de otro origen. Entonces, Revit al detectar esta familia de otro origen dice, ok, si es que esto tiene otro nombre, esta parte de sin uso ya no está vigente, ¿no? Entonces, si es que el cambio de nombre es obvio, ¿no? Que la va a usar. Así que
Por ejemplo, yo acá le voy a dar check none porque solamente quiero borrar esta vista y voy a darle tree view 2 y acá me aparece, ¿no? Cosa que debería irme en este modo, pero esta vez si antes habían dos tree view o tree view paréntesis 2, acá me quedé con uno. El estándar de vistas va a aplicarse de esta manera, que es un poco más de clasificación estándar de cada uno de estos archivos. A nivel entonces de familias estamos cumpliendo este estándar. ¿Por qué? Porque ya estandarizamos el nivel de estas vistas y también el nivel de estas familias. Recordemos entonces que nos dice en la siguiente parte. Familias y tipos ya cumplimos, con vistas también ya cumplimos y acá está lo más relevante, planos. Intentamos entonces para qué sirven nuestros planos desde el archivo anterior. ¿Qué pasa si es que nosotros llevamos estos planos hacia esta ubicación? Por ejemplo, acá me dice Architectural Schedules con estas tablas A, B, C y D. Parte básica que podrían hacer para copiar estos planos sería irse a alguna vista o simplemente ir a Modify. Aquí también pueden hacerlo de esta manera. Podrían pegar esto de esta manera o si no también ya usar herramientas de transferencia más adecuadas. Así que como estos son elementos de Revit ya creados por defecto y que ya tienen algunas vistas emplazadas, es probable que exista algún error. Así que lo único que nos queda aquí sería duplicar a más tipos y crearlos aquí. Duplicar con Sheet Detailing. Y acá nos dice Duplicate Sheet Detailing. Así que tenemos estas tres vistas. Queremos renombrarlas más rápido, ya sabemos, vamos por acá. Parte específica que no has visto acá son los schedules, así que podríamos crear algunos schedules en base a estándares o plantillas de vista, así que si deseamos cambiar estos nombres más rápido en cuanto a planos, ya sabemos a qué herramienta ir. Vamos a View Manager o a Shigen, lo que prefieran. Para que me dice Floor Laying Schedule. Y en cuanto a View Manager, perdón, a Shigen, ya me va a aparecer el nombre de estas vistas. Acá tengo a 100, a 200, a 300 y Sheet Name. Así que vamos a traer algunos de los estándares de estas vistas anteriores. Así que, por ejemplo, acá vamos a ponerle a 200. Por acá me va a quedar a 300. Por acá está a 400. Y por acá tenemos a 500. Tenemos Sheet Name. Y por aquí podría poner lo siguiente. Tenemos plano 001. Por acá está plano 002. Plano 003. Plano 004. Y plano 005. Herramientas entonces, nuevamente verificamos estos pilares de estandarización y ya nos dicen plano C, plano 100, plano 200, 300, plano 3, 4 y 5. Listo. Cerramos estas vistas complementarias, dado que no queremos, solo queremos la organización y la plantilla. Parte de la plantilla entonces del estándar específico de alguno de nuestros archivos es definir un membrete. Así que, por ejemplo, acá tenemos esta familia inicial de membrete, incluso con este prefijo. Acá nos dice estándar. Y por acá podemos definirlo en editar el tipo. Si deseamos editar algunos parámetros como tamaño o parte de la hoja, esto ya sería en la edición de la familia. Así que picamos este membrete y podríamos ir a Edit Family. A continuación,
nos aparece esta pestaña y por acá ya están los logos de Autodesk, a cuando dice Autodesk Revit, nombre del proyecto y obviamente que esos estándares los van a definir en cada uno de esos proyectos, ¿no? Así que como en este caso yo solamente quiero cerrarlo, lo voy a poner ahí. Tengo a 500 plano 05 y ahí está. Listo. No sé si hasta aquí estamos claros o alguien tiene alguna duda. Tenemos así en plano 001, plano 2, plano 3, plano 4 y plano 5. Clasificación de esos planos, eso ya podría irse viendo de acuerdo a la parametrización de cada uno. ¿Por qué? Porque esta clasificación puede estar ligada a temas más gráficos o tal vez de esa propia clasificación en torno a las vistas. Así que no sé si hasta aquí ya estamos claros, hay alguna duda, alguna consulta. Bien, entonces vamos a tomarnos unos 5 minutitos, por favor, para comer algo o hidratarnos. Son las 9:06, 9:11, estamos de vuelta. Listo, estamos de vuelta. ¿Me confirman si me escuchan y si también se sigue viendo la pantalla, por favor? Sí, que todo bien. Listo. Bien, entonces a este nivel ya hemos renombrado algunas de las vistas, también nuestros planos, y tenemos una nomenclatura adecuada. Recapitulando algunos de los estándares que vimos en la clase uno, que son familias y tipos, planos, y esta vez nos tocaría filtros y plantillas de vista. Entonces, por aquí vamos a renombrar algunas de las plantillas específicas de este tema de arquitectura. Así que revisamos. Tenemos la opción de hacerlo desde gestionar, desde manage, o también tenemos la opción de hacerlo desde vistas. Desde vistas es un poquito más simple, podríamos decirlo. Y acá vamos a esta opción que nos dice Manage View Templates. Así que vamos a buscar esta plantilla de vista y que también, o cómo podrían hacerse. Acá tenemos elevaciones de arquitectura y por acá definimos algunos de los estándares que nos van a servir para nuestro proyecto. Siempre nosotros debemos tener estándares aplicados a el tipo de vista que vamos a hacer. Por ejemplo, acá tenemos elevaciones, así que deberíamos tener por lo menos nosotros una plantilla de elevaciones. En este caso nos habla de plan, o decir plano de planta. En este caso tenemos secciones, es decir, siempre deberíamos tener una plantilla para secciones. En el caso de Reflected Ceiling Plan, es decir, para planos reflejados de techo, por acá nos dice Export to Civil Engineering, es decir, estos son para algunas exportaciones. En este caso, estos son estándares definidos de Revit que son vistas de detalle o este es un plano arquitectónico general. En este caso nos dice Site Plan, Site Section, Structural Foundation Plan, Structural Framing Elevation, Structural Framing Plan o Structural Section. Estos planos o estos estándares de cada uno de estos archivos nos van a definir sobre todo qué interoperabilidad vamos a tener con otro tipo de plantillas. Para mí en este caso es más que suficiente tener con estas cuatro vistas y alguna plantilla de 3D específica y una plantilla de 3D general para Navisworks. Así que para esto voy a quedarme con estas cuatro y voy a borrar las demás. Así que me quedo con estas que son SidePlan, Structural Framing y Structural Section. Por aquí ya tengo elevación, planimetría y Reflected Ceiling Plan y Architectural Section. Es aquí donde nosotros empezamos a particularizar cada una de nuestras plantillas de vista. ¿Y cómo las particularizamos? En este caso, si nosotros queremos llevarlo de proyecto a proyecto, es interesante que puedan definirse alguna nomenclatura que tenga algún diferenciador. Así que, como en este caso estamos construyendo alguna plantilla propia, podría ser sus iniciales. En este caso yo voy a poner PIR por la abreviatura de pirámide. Así que voy a PIR con Architectural Elevation. Voy a darle acá PIR con Architectural Plan.
Voy a darle PIR con arquitectura del Reflected Ceiling Plan y esta vez tengo PIR con arquitectura del Section. Así que defino esto, me aseguro que todos estén bajo esta misma tipología y ahora tengo que revisar cada uno de estos parámetros que van a ser configurados para estas vistas. Por ejemplo, acá tengo Reflected Ceiling Plan y acá todos me salen en la primera escala, es decir, que van a estar configuradas del 1 al 100. A continuación tengo Display Model. Acá sería la opción de visibilidad, en este caso podría ser normal o la otra opción que es Halftone, que es un poco tenue. Acá nos dice nivel de detalle, acá tengo Coarse, Medium and Fine. Tengo visibilidad de partes, que es cuando ya desglosamos un modelo para construcción. Por acá tenemos las clasificaciones que definimos para cada uno de estos elementos, los cuales van a estar compuestos como overrides, model, annotation, modelos analíticos, importaciones y filtros. Así que para este caso en modelo esto ya es conocido para ustedes, esto lo vimos en el curso pasado, donde se filtran a todas las categorías de modelo que van a aparecer. En el caso de categorías de anotación, escogemos a cada una de las plantillas que podrían servirnos. Por acá tenemos categorías analíticas de modelo. Esto es en el caso que sean de estructuras, como en este caso no estamos viendo estructuras, lo desactivamos. Categorías importadas, estas son las importaciones que tengan cada una de las familias. Con eso no hay problema. Y a continuación, filtros. Así que en este caso los filtros lo vamos a ver en cuanto ya tengamos un desarrollo más completo de un proyecto. Así que como en este caso estamos construyendo los estándares básicos para alguna planimetría, vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos solamente la abreviatura, estos prefijos y el escoger cada uno de estos. Ahora tenemos Model Display que va a ser cómo se va a configurar en cuanto a estilo gráfico, Display Options, Shadows, Sketchy Lines, Lining o realístico. En este caso lo mantenemos en Hidden Line. Aquí nos dice Shadows, es decir, si las sombras de nuestro modelo van a estar activadas. Acá nos dice Sketchy Lines, que son las líneas de boceto. Acá nos dice Lining, es decir, si activamos la iluminación en un modelo. Acá nos dice exposición fotográfica, que esto va a depender ya cuando querramos renderizar en alguna vista. Por acá tenemos una parte importante que nos dice Underlay Orientation, que es decir, que si esta vista va a estar o bien mirando hacia arriba o bien mirando hacia abajo. Así que para esto yo lo mantengo en look down. Acá nos dice view range, es decir, el rango de vista. Para esto es recomendable, obviamente, generar que esté ligado al nivel asociado y que esté en un rango medio. Por ejemplo, acá está entre 0 y 1500. Una parte importante que no hemos configurado de un inicio son las unidades, que esto lo podemos, como este caso es la plantilla y estamos revisando cada uno de estos parámetros uno por uno, lo podemos definir después. Así que no hay problema en este caso. Aquí, partes específicas de algunas plantillas que son importantes. En este caso, si nosotros definimos la orientación de un proyecto ligado sobre todo a cuando tenemos georreferenciación, debemos saber si va a estar orientado al norte verdadero o al norte de proyecto. Así que para esto es bastante recomendable usar el norte de proyecto y no orientarlo al norte verdadero, dado que, por ejemplo, si es que nosotros tendríamos un plano, un proyecto definido al norte verdadero, supongamos que este es el norte verdadero, ¿no? Acá nos dice Project North y True North. Entonces puede que nuestro norte verdadero esté hasta hacia ese lado, ¿no? Entonces, si es que nosotros tenemos esa definición hacia ese otro lado y nuestro proyecto está tal vez definido de esta manera, se va a ver un poco raro y vamos a tener que girarlo, ¿no? Y esta vez se vería algo así, ¿no? Y en este caso no nos conviene mucho porque estaríamos desperdiciando este espacio y este espacio. Cosa que sí puede ser conveniente si es que nosotros estaríamos hablando ya de un plano topográfico, ¿no? Que debería estar orientado al norte verdadero, pero justamente esto depende mucho y lo menciono con bastante énfasis del uso bien que le demos a nuestro proyecto. Así que
Como este caso es la plantilla básica para arquitectura, tenemos un norte de proyecto básico. Filtros de fases, si es que nosotros recordamos en el curso anterior, vimos cómo completar cada una de estas fases y qué tanto se iban ligando. Acá nos dice show complete, es decir, que las fases estén completas, ver una parte demostrativa más un nuevo, mostrar solo nuevo, mostrar partes anteriores o demolidas, algunas partes anteriores más el nuevo, o mostrar la fase anterior. Esto se va a definir en cada uno de los usos del proyecto. Como en este caso tenemos un archivo nuevo, vamos a definir lo que sea, sobre todo mediante la fase de show all. ¿Por qué no podríamos definir una fase básica completa? Disciplina, esto es importantísimo y nos va a servir bastante para tener los estándares de cada archivo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos disciplina arquitectónica. Si es que yo tal vez tendría una vista de compatibilización, tendría que buscar coordinación u otros estándares. Entonces, aquí, por ejemplo, reviso cuántos tipos de vista puedo tener. Arquitectónica, que es lo que yo necesito. Estructural, mecánica, eléctrica, de plomería o de coordinación. Así que, para este caso, obviamente nos vamos a quedar con arquitectónico, que es lo que ya está predefinido. En el caso de Show Hidden Lines, puede ser por disciplina. Y es cuando las líneas previas o que se están solapando van a aparecer dentro de nuestro modelo. Aquí podemos hacerlo por disciplina. Si nosotros definimos a la disciplina como arquitectura, es probable que se vean todos los elementos. ¿Por qué? Porque la arquitectura nos sirve para compatibilizar. A continuación nos dice Show Color Scheme Location, acá nos dice Background o Foreground, es decir, si es que vamos a ver el fondo, si vamos a ver la parte externa. Esto no es muy relevante decir en una plantilla. Es más una configuración de interfaz del usuario o cómo quiere trabajarlo. En este caso es la paleta de colores que nosotros deseamos asignarle, que la verdad no es una opción muy usada. Esto ya es más que todo para temas renderistas, lo cual en Revit obviamente se puede generar renders, pero no es el software por defecto. Y por acá está la opción de Depth Clipping, que es no clip, o clip without line, o clip with line, que es un corte específico a nivel de algunas vistas. Así que voy a cancelar. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o alguna consulta. Ok, vamos a continuar. Un momentito. Listo. Continuamos entonces con estas vistas iniciales. Si por ejemplo acá yo empiezo a filtrar por estas vistas, por ejemplo, si yo defino esto como vistas 3D, me va a hacer saber que no tengo ninguna. Acá tengo Ceiling Plans y esta es la única vista que voy a tener para Ceiling Plans. Si reviso elevaciones, me va a decir que para elevaciones tengo esta plantilla y esta plantilla de secciones. A continuación me va a decir Floor Estructural o Area Plans. Tengo esta base que me dice arquitectura del plan, lo cual me indica que si yo quito este filtro, debería crear por lo menos un par de vistas que me designen o alguna plantilla para las vistas iniciales. Así que primero es que ya generamos estas vistas, tenemos esta vista 3D, por ejemplo, y acá vamos a darle 3DV y vamos a duplicarlo. Así que vamos a darle Duplicate with Detailing o duplicar con detalle. Acá vamos a darle 3DV y vamos a darle 3D Work in Progress. Tengo 3D V-Navisworks y por acá tengo elevaciones. Así que lo básico es generar dos tipos de vista. Una debe ser Navisworks, es decir,
el elemento que siempre tendríamos y a partir de esto tenemos que usar esta vista o esta plantilla para crear dos vistas diferentes. Acá sería crear template from current view y esta vez vamos a hacerlo mediante este estándar. Vamos a darle pir-3dv-navisworks. Tengo esta vista 3D y si yo deseo puedo generar un duplicado para la siguiente vista. Voy a generar pir nuevamente. Nuevamente sería 3dv y esta vez voy a ponerle work in progress. O WIP, es decir, estas son las vistas que nosotros definimos para cada uno de estos archivos. Tengo pir 3dv-work in progress. Listo, entonces por acá ya tengo todas estas vistas y me va a decir all. Ahora, a continuación reviso, mira, tengo vista de Navisworks, vista de Work in Progress y acá tengo cuatro plantillas que van a definir alguna presentación. Algo importante que estamos dejando un poquito de lado es que siempre nosotros debemos tener un bloque que nos va a servir para presentación. Es decir, aquí por ejemplo, yo le pondría este bloque una P de presentación. Pero acá, acompañados de esta última parte, deberíamos definir un bloque que sean cuatro vistas que estén ligadas nuevamente, pero esta vez al work in progress. Así que vamos a replicar o copiar estas vistas, elevation, plan, reflected ceiling plan y architectural section. ¿Cómo definimos entonces esta clasificación inicial? Deberíamos hacerlo a través de prefijos, así que si nosotros revisamos acá tenemos 3dv y acá nos dice vista arquitectónica. Hagámoslo de la forma más básica. Aquí vamos a copiar esto. Una opción también que pueden usar para no tener que volver a escribir sería darle un renombrar. Copian este archivo o este nombre, perdón. Duplican y escogemos peer-. Aquí sería WIP. Le vamos a poner WIP nada más de Work in Progress. Architectural Section. Así que tengo peer WIP, Architectural Section. Vamos a escoger Architectural Elevation. Nuevamente copiamos el nombre, duplicamos. Pegamos peer-whip, Architectural Elevation. Por aquí nos toca Plan Elevation, Reflected Ceiling Plan, que es lo que también tenemos que copiar. Duplicamos esta vista y acá le vamos a poner whip nuevamente. Y esta vez definimos en Peer Architectural Section. Ok, por acá tenemos elevación, plan, Reflected Ceiling Plan. La que nos quedaría es esta, Reflected Plan o Architectural Plan, si no. Así que copio esto, voy a darle OK. Y por acá vamos a duplicar este que me dice arquitectural plan. Llego a esta vista, peer-whip y definimos. Tenemos entonces ahora 8 plantillas a nivel de, digamos, vistas de trabajo. Tenemos architectural section, architectural elevation, reflected ceiling plan, solo con la diferencia de que estos van a ir con whip y estos de aquí son los de presentación. Si desearían, podrían agregar algún tema de una plantilla o renombrarlo en WIP y sería PRE, PRS. Esto ya va a depender mucho del estándar que decidan establecer para su proyecto. Para mí me parece bastante suficiente esto, así que voy a darle OK. Y esta vez vamos a asignar plantillas a cada uno. Así que esta vez vamos a clasificarlo de otra manera. Y esta vez nos vamos a ayudar mucho de los parámetros de proyecto que nos van a definir la clasificación de nuestras vistas. Así que aprovechamos y vamos a duplicar estas vistas. Tenemos esta opción de darle acá nada más o ir una por una, duplicar vista. Pero esto nos tardaría mucho, así que nuevamente usamos
Aquí sería View Manager y podemos duplicar cada una de estas. Así que podemos hacerlo de esta manera. Tenemos 3D Navisworks y vamos a duplicarlo. Acá podemos darle Bad Sections y aquí sería siempre duplicar con detalle. Sería este check acá, duplicar con detalle. Y acá escogemos número de copias 1. Y lo inmediato que sucede es que se van a generar estas vistas y acá se genera estos duplicados. En este caso nos va a decir copy 001 y aquí podríamos usar los prefijos o las herramientas que se acaban de copiar, que serían todas estas. Y en lugar de copy 01 podríamos primero quitar este prefijo de copia 01 o añadirle aquí un prefijo de whip. Así que podríamos hacerlo de esta manera. Podríamos darle rename. Escogemos este check, rename, vamos aquí. Y el prefijo de whip o work in progress. Así que vamos a darle OK. Se acaba de crear este prefijo que nos dice whip para cada una de estas vistas. Y esta vez nos cambiaría la perspectiva a llevar o borrar este copy 001. Podría ser rename y acá nos podría decir replace guión copy 001 y podríamos copiar este nombre. Podríamos hacerlo de esta manera. Cerramos esta vista. Picamos esto nuevamente. Vamos a rename o replace. Y acá nos dice with, está vacío. Entonces voy a darle OK. Y vamos a ver cómo se borra lo demás. Así que aquí ya se borró. Tengo nivel 0, nivel 1. Aplico. Y acá ya se acaban de crear las vistas. Opción 1 es que, mira acá, ya sé que estas vistas se van a diferenciar por whip. Y acá tengo estas que son de presentación. Primera opción de plantillas de vista es que yo tengo estas tres vistas. Y obviamente yo sé que estas son work in progress y estas son para presentación. Entonces, ¿cuál sería lo correcto para dividirlas? Y es aquí donde entra la importancia de los parámetros compartidos de cada uno de nuestros proyectos. Así que voy a desplegar una lista de parámetros compartidos que deberíamos tener para nuestro proyecto simplemente para estas vistas. Así que existe un parámetro compartido que uso bastante en cada uno que se llama clasificación. Así que en este caso vamos a irnos a Manage. Y acá en el caso de Project Parameters nos va a aparecer todos esos parámetros que van a estar ligados a nuestro proyecto. Como es una plantilla, en este caso está vacío. Si vamos a Share Parameters, va a estar la hoja que creamos la última vez, pero esta vez tenemos que hacerlo mediante una discretización más específica. Así que vamos a crear un nuevo TXT para nuestra plantilla. Entonces aquí tenemos Peer Share Parameters y voy a poner un prefijo que me diga temp. Temp viene del prefijo template o de plantilla. Escojo este temp y obviamente acá me va a salir vacío. Así que vamos a crear grupos. ¿Qué grupos vamos a crear para este parámetro? Por acá me dice grupos nuevos, así que vamos a poner un grupo que se llame clasificación de vistas. Parámetro uno, acá vamos a escoger uno que se llame grupo de vista. Esencial para cada uno de estos parámetros, como mencionaba, es que usemos este prefijo. En disciplina puede ser común, en este caso como es de vistas, esto siempre va a ser común. Y aquí escogemos texto. Como en este caso solamente tenemos una clasificación, vamos a dejarlo con peer grupo de vista. A continuación tenemos algunas clasificaciones que son más de desarrollo preliminar de modelo, así que vamos a crear un nuevo grupo y esta vez vamos a ponerle costos o WS. Vamos a ponerle WS. ¿Qué parámetros vamos a incluir en WS? Aquí vamos a ponerle peer guión, tenemos elemento.
También tenemos inicio, actividad. Sí, aquí vamos a ponerle partida primero. Peer-partida, texto. Escogemos esto, WS, peer-partida. Recordando que ya tenemos clasificación de vistas, WS. En cuanto a partida voy a agregar varios parámetros de golpe. Así que, por ejemplo, esto sería teniendo este TXT. Ahora, la manera más rápida que podríamos crear parámetros obviamente está con DRoot1. Así que tenemos por aquí para manager. Y si yo desearía ubicar o importar esos parámetros, si nos damos cuenta, antes teníamos parámetros vacíos o no asignados, así que podría ser importar parámetros compartidos y aquí yo escogería el TXT. Aquí está peer shared parameters -temp y acá me dice grupo de vista y partida, así que esta va a ser la clasificación inicial que yo decido asignarle. A continuación me dice disciplina y acá me dice grupos, entonces acá en este caso voy a dejarlo en visibilidad o en tipos de elementos. O también podría ser en otros, pero lo más coherente para este tipo de clasificación sería texto. Acá me dice instancia o tipo. En este caso, los parámetros compartidos suelen ser de instancia. Muy rara vez son de tipo. Son para casos muy específicos y yo dejo, ¿no? Dejo acá peer grupo de vista o peer partida. Si yo decido aplicarlos acá, tengo que escoger qué categorías. Así que en peer grupo de vista, siempre voy a escoger esta clasificación que me va a decir sheet o planos. Y acá voy a escoger una que se llame vistas, así que escojo estas vistas y voy a darle OK. En cuanto a peer partida, voy a escoger a todos los elementos que están dentro de mi modelo y aquí me parece que había algún error con una categoría específica que era con vistas. Voy a definirlo, voy a darle OK y luego ya verificamos el error. Básico antes de ejecutar the-roots, nuevamente es ir guardando el progreso de nuestros archivos. Así que yo acá le di control S nada más, guardo y voy a darle a aplicar. Listo, en este caso no hay ninguna categoría adicional donde hay algún error. Ahora, si nos damos cuenta, hemos creado parámetros que son peer grupo de vista y peer partida. ¿De qué se diferencian entonces? Peer grupo de vista está aplicado a vistas y planos. Incluso podríamos agregar los schedules. Y vamos a ver cómo funciona. Así que por aquí está schedules, voy a darle OK y voy a aplicar. Listo. Por acá también tenemos parámetros de clasificación que podrían ser leyendas. Si es que pueden aplicarse leyendas, pues también, pero no es tan usual en realidad, porque como las leyendas son generales, listo. Sí, aquí en leyendas no se aplica este parámetro. Cierro esto entonces. ¿Y cómo voy a diferenciar los de grupo de vista de partida? Voy a darle a aplicar y está completado. Ojo que solamente voy a dividir cada uno de estos elementos y esta vez voy a hacerlo de esta manera. Todos los grupos o elementos que están en WIP voy a ponerle esta clasificación. Acá tengo whip nuevamente, whip nuevamente, whip nuevamente, whip por acá y whip por acá. Ahora, parte específica de este desarrollo es que si ustedes se han dado cuenta, por aquí a la derecha apareció este parámetro que hemos creado en texto, grupo de vista asignado a grupo de vista y a partida. Así que, por ejemplo, acá yo voy a asignar a esta vista, peer grupo de vista y a nivel de partida. En este caso lo voy a designar con 01.wip. Ok, entonces tal vez yo he asignado este parámetro, pero aquí no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo yo voy a filtrar estos elementos? A través de mi Project Browser, que esta es la segunda parte. Voy a crear una nueva clasificación a nivel de vistas, así que voy a darle nuevo. Y esta vez voy a darle peer, nuevamente ese prefijo peer, guión aquí pb de Project Browser. Así que me va a decir grouping and sorting y esta vez voy a escoger los parámetros con los que necesito filtrar. Y acá me dice estos parámetros, peer, grupo de vista. Así que escojo peer, grupo de vista.
y me dice todos los caracteres, sí. Listo. Entonces aquí sort by view name, by family. Entonces aquí continúo, le doy OK, le doy check acá y voy a darle a aplicar. Y veamos cómo esta data se segmenta, ¿eh? WIP FLP y FLP nada más. Así que escojo, voy a darle a apply y acá tengo esta parte que me dice OK, listo. Acá tengo WIP y tengo esta vista. WIP-3D, Navisworks, WIP-L, FLP. ¿Y por qué estos aparecen en pregunta? Y esto es porque no tienen ninguna categoría asignada. Así que si yo quiero asignar una clasificación, aquí solamente voy a ponerle grupo de vista y esta vez voy a darle 02-compartido. Si es que nosotros recordamos los estándares de clasificación de cada uno de lo que establece la ISO 19650. Así que tengo un estándar de WIP y un estándar de compartido. Pero si me doy cuenta, esta vista me dice, ok, esta es vista 3D, esta es elevación. Si yo reviso estos estándares, puedo entonces definir una clasificación más dentro de mi estándar documentario. Así que voy a editar este estándar, py-pb, y esta vez voy a hacerlo de esta manera. Voy a ir a then by y aquí me dice type. Así que, ¿qué pasa si yo pongo type por acá? Voy a escoger esto y voy a ponerle esa clasificación. Aquí me dice vista 3D, acá me dice 12 milímetros o círculo de 12 milímetros, que sería el nivel, ceiling plan y floor plan. Así que yo puedo editar y cambiar esto y hacerlo mediante el tipo de vista o el estándar más inmediato. Voy probando, acá me dice view name, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo lo hago en base a view name? Voy a probar y me dice WIP 3D Navisworks, WIP 3D Work in Progress, nivel 0, nivel 01, lo cual no me da una clasificación muy coherente o ordenada que yo quisiera, ¿no? Así que, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo lo hago por disciplina o por familia? Entonces, si yo lo hago por familia, me va a dar otra clasificación y esto es lo más adecuado. Mira, me dice WIP, Floor Plans, Ceiling Plans, 3D View y Elevation. Entonces, acá ya tengo una distribución coherente. Reviso entonces qué clasificación era. Primero era por grupo de vista y a continuación era por familia. Estándar específico, y acá tengo PB, aplico esto y ahora podríamos asignar lo propio para planos. Si recordamos aquí, vamos a darle PIR, nuevamente -PB, una nueva clasificación con la discretización de que esta vez está hecho para vistas y planos también. Así que escogemos PIR-PB. Me va a decir filtrar. Acá voy a decirle que sea FIR por grupo de vista. Y por acá puede ser filtrado por escala, por city to date, city to number. Como en este caso no queremos segmentar mucho más la data, vamos a dejarlo con PIR grupo de vista. Así que escogemos ese estándar, vamos a darle check y aplicamos. Primera opción de este estándar es por qué nos aparece con preguntas. Entonces, ¿qué pasaría si es que nosotros desglosamos este grupo de planos en grupo uno? Y por acá se me ocurre ponerle peer grupo de vista y voy a ponerle 01 entrega 1. Es decir, que estos planos pertenecen a la entrega 1 del proyecto y por acá vamos a ponerle 02 entrega 2. Esta es la primera clasificación de entrega de nuestro proyecto, así que sería 02 entrega 2. Tengo este estándar, entrega 1, entrega 2 y tengo este WIP organizado. Acá ya tengo schedules, que es lo que también podría organizar, pero como en este caso tengo dos, no hay problema, no hay tanta información dispersa. A continuación, entonces, como en muchos casos lo había mencionado, nosotros teníamos estándares específicos de proyecto y nosotros debíamos ir revisando. Recapitulamos entonces los estándares que queríamos para cada proyecto, donde tenemos el propio nombre del archivo, las vistas, las familias y tipos, que también lo hemos estado viendo, los estándares de plano, que ya tienen una nomenclatura adecuada, las entregas, que sería lo siguiente, y por aquí nos aparece filtros y plantillas. En el caso de filtros, revisamos por acá, vamos a View,
tenemos View Templates que están ligadas a los filtros y ya tenemos un estándar de proyecto. Peer Whip, es decir, para vistas de trabajo, Peer 3D y Peer 3D Navisworks o Work in Progress. Así que por aquí hemos creado nuestras plantillas, pero un apartado importantísimo es que no las hemos aplicado. Así que vamos a Floor Plans, vamos a escoger 3D Views y esta vez vamos a aplicar las plantillas para WIP. Así que yo selecciono esta vista que son de planta, escojo estos aquí y es importante revisar aquí en View Template o plantilla que esté asignada a la vista que yo quiero, ¿no? Porque no serviría de nada crear plantillas si es que no las voy a asignar. Así que voy y reviso Peer WIP-Architectural Plan. Cierro esto y por aquí también nos va a aparecer este tema o esta clasificación que pueda definirse esto como parámetros específicos de nuestra plantilla de vista. Entonces, por aquí, por ejemplo, si acá nos dice peer grupo de vista, podríamos ponerle alguna de las clasificaciones que hemos definido. 0,1 WIP y en el caso de partida lo vamos a quitar. Y para esto voy a enseñarles también cómo quitarlo. Y por acá vamos a decirle peer architectural plan, es decir, a todos los grupos de vista que estén en 0,1 vamos a darle a aplicar y esta vez lo definimos de esta manera. Por ejemplo, acá este check es para que esta condición se active. Así que, por ejemplo, aquí me dice peer width y acá ya está definido a esta plantilla. Ahora, ¿por qué nos aparece este parámetro que indica la clasificación de la vista o de cada uno de estos planos en en la parte de texto en cuanto a partida? Acá me dice peer-partida. Si yo no quisiera que me aparezca esto porque lo estoy ligando a un elemento, es llano, es porque simplemente lo estoy direccionando hacia un parámetro equivocado. Así que regreso por acá para manager y acá me dice peer partida. Nuevamente reviso a qué categoría se está asignado y aquí tengo que quitarle una categoría cuyo nombre es vistas. Así que acá tengo vistas y acá vamos a quitarle sheets también. Voy a darle OK y voy a aplicar. Opción uno de estos parámetros. Así que llegamos hasta esta premisa donde ya tengo parámetros de texto, puede ser grupo de vista, y ya tengo esta especificación. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo a estos parámetros, por ejemplo, se me ocurre dejar a estas vistas sin clasificación? Voy a definir esto como WIP y reviso peer WIP-architectural plan nuevamente. Y esta vez voy a hacer algo más interesante. Voy a hacer que cada plantilla de vista que yo esté asignando va a definirle el grupo a cada estándar. Por ejemplo, acá me dice peer with plantilla de vista, lo voy a borrar, es decir, que me aparezca con un simbolito de pregunta. ¿Para qué? Para comprobar la potencia de una plantilla. Así que cierro esto, lo estoy borrando, ojo, para entender cómo es que se hace este proceso. Acá me dice que está en preguntita, o sea, yo no sé qué categoría es ahora. Pero si es que yo reviso acá, me voy a View, nuevamente View Templates, Manage View Templates o plantillas, aquí me dice Architectural Elevation tiene la clasificación de grupo de vista, así que voy a ponerle WIP. En plan, nuevamente me dice peer grupo de vista, Reflected Ceiling Plan. Voy a decirle que van a tener esta vista de WIP y por acá Architectural Section van a tener esta clasificación de WIP. Por acá, Work in Progress, estos van a tener la clasificación de WIP. Aquí en 3D Navisworks voy a definirlo esta vez para compartido. Y estos que no tienen WIP igualmente van a ser para compartido. Arquitectural plan, nuevamente van a irse a la clasificación de compartido. Continúo con esto que me dice compartido. Y aquí se me ocurre cambiar esto. Así que voy a darle OK. Y cada una de estas plantillas ya está definida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo a la plantilla de Ceiling Plans le asigno la clasificación o la plantilla de vista de Reflected Ceiling Plans aquí? Aquí, obvio, ojo que yo lo estoy poniendo en WIP. Entonces, miren cómo este detalle de haber estado acá en preguntita, sin siquiera mover o escribir algún texto, ya con la condición definida de plantilla, se va a ver hacia arriba. Aquí ya tengo que esto está en WIP. Pero ¿qué pasa si yo esas vistas las defino y le digo que no son WIP, que son parte de Architectural Reflected Ceiling Plans? Así que voy a esto siguiente
y inmediatamente baja la clasificación. Es justamente el poder o lo que llamaría magia de estas plantillas. Así que voy a cerrar esto, voy a 3D Navisworks y esta vez el 3D Navisworks se va a quedar en la clasificación de 3D Navisworks nuevamente con esta plantilla, lo cual va a llevar a que suba a esta parte siguiente. En este caso, como es el whip, voy a darle Work in Progress. Acá tengo este 3D V Work in Progress nuevamente, voy a View Template y escojo nuevamente Work in Progress. Va a subir a la clasificación superior y esta vez me dice Elevation. Estos Elevation están en signo de pregunta todavía, así que debería asignarles una plantilla a través de View Template. Escojo estos y por acá me va a decir Elevation, Peer Architectural Elevation o Peer Whip Architectural Elevation. Yo defino esto y de inmediato va a subir hacia la clasificación de whip. Y es así como a partir de un solo parámetro acabamos de hacer la clasificación de nuestro Project Browser, que ya es uno de los penúltimos pasos de la configuración de este sistema. A continuación, entonces, ya tenemos el Project Browser organizado. Revisamos por acá algunas vistas. Tenemos compartido, Ceiling Plant, T-View y Elevations. Ahora, revisamos cada una de estas vistas. Acá tiene su plantilla, o sea, es decir, ya no están flotando bajo un estándar que no sería el adecuado, sino cada uno ya tiene su plantilla. Revisamos nuestro 3D entonces. Ojo que esto está vacío, ¿eh? Entonces, parte básica e importante siempre de un archivo van a ser las unidades. Así que definimos si te sabes el atajo o en tu teclado, pero si es que no, vas a Manage y acá nos dice Project Units. Siempre es importante que lo definamos. En este caso yo siempre prefiero metros. Aquí voy a longitud, escojo metros, dos decimales y siempre debe definirse en longitud y distancia. Así que voy a metros, dos decimales y aquí está distancia, longitud. Y en este caso, como son los generales, obviamente lo vamos a definir de esta manera para no irnos hasta cada especialidad. Así que escogemos a nivel de este estándar. Ya vimos que aquí pasó de 4000 a 4 que serían 4 metros. Estimado Jimmy, dice, cuando laminas no va FLP pórtico. No comprendo mucho tu pregunta. Si podrías abrir tu micrófono o explicar. Eh, ¿Te refieres al prefijo de los planos? Ingeniero, buenas noches. No me refiero al prefijo de las vistas. Por ejemplo, en el 2 entra Fluid Plan, por ejemplo. En Claro. los, ajá. Por Ya, ejemplo, acá. cuando tú lo laminas, cuando usted lo lamina, va con un nombre. ¿Cómo haría usted ahí? Ah, ¿te refieres a cuando llevas esta vista al plano? Ajá, Ah, ya. Ok, dame un minuto. Vamos a jalar esta vista a este plano, ¿ya? Aquí está FLP y vamos a jalarlo hasta este plano. ¿Te refieres a que no va a FLP, no? ajá, eso. ¿De qué Ah, manera lo hace ya. en el Jalas esta contexto? vista, así tal cual como está. Y por acá hay un parámetro que te dice viewName y acá te dice FLP-level 0. Obviamente eso no quieres que aparezca, ¿no? Acá hay un Correcto. parámetro que se llama title on sheet. Escogemos esto y acá le vamos a poner nivel uno o, por ejemplo, plano de planta, De cimentación, por ejemplo. plano de planta de cimentación. Ya, y ahí está. Y esto no ha cambiado, sino si te das cuenta, tienes FLP-level 0, solo que le estás indicando a Revit que esta vista va a tener su nombre en este plano como plano de planta de cimentación. Y ahí está, ¿no? No sé si con eso absuelvo tu consulta.
Sí, ingeniero, pero ahí tengo una duda. Para identificar, por ejemplo, rápido, cuando coordinas, te piden, por ejemplo, pongamos así el toque, dime el plano de, de pórtico 1 o pórtico 10 por ejemplo, pero cuando ponemos FLP-level, tenemos que buscar uno por uno, ¿no? Y cuando yo No, busco tus planos, en este ¿cómo hace? caso puedes hacerlo desde esta. Esta depende mucho de la configuración o de cómo lo tengas en tu archivo. Por ejemplo, acá tienes nivel uno. Y obviamente si tienes alguna vista dependiente, ya vamos a crear algunas vistas dependientes. Aquí vamos a duplicar. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ponerle dependent uno. Vamos a ponerle acá, suponiendo que tienes level cero y acá tienes PT1, que va a ser tu pórtico uno. Acá te dice F2. Tienes ese estándar que va a ser PT2 y PT3. Listo. Entonces, suponiendo que quieres buscar alguna vista o algo que pertenezca a la codificación de pórticos, entonces si tal vez tu Project Browser es muy amplio, tienes la opción de ir acá, ¿no? Y te dice, primero, te dice, a partir de esta configuración, que es la configuración de este Project Browser, Browser Organization, y acá puedes filtrarlo o configurarlo. La segunda opción es darle Control F y acá te dice Search. Si te das cuenta acá te aparece una barrita de búsqueda. Entonces, si yo sé que mi pórtico uno, me parece que esta opción de 2026 está actualizada con esta barra, pero antes estaba con control F o con control V, si no me equivoco. Entonces, aquí yo, por ejemplo, pongo PT1 y ya sé que estoy acá en este pórtico. Si te das cuenta, desapareció todo solamente para que veas esto. Y obviamente que algo que yo expliqué en la clase número uno es que cada pórtico perdón, cada vista o cada elemento debe tener un diferenciador coherente que te permita identificarlo, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo pongo nivel cero, nivel uno, nivel 2, nivel 3, pero no sé dónde está mi elemento, ¿no? Entonces, justamente el reto de armar un project browser coherente es que se ajuste a los niveles, ¿no? En este caso está con nivel cero, pero ¿qué pasa si es que yo no quiero que esto sea nivel cero? Vamos a cambiarlo y vamos a irnos a Dirus One nuevamente aquí. Vamos a View Manager. Aquí estamos con View Manager y acá yo busco level, ¿no? Entonces yo digo, pucha, tal vez no me va bien con el inglés. No quiero que esto sea level. Aquí voy a rename y en lugar de level selecciono estos y por acá me dice en replace o reemplazar. Escojo level y acá le voy a reemplazar con un nivel. Así que voy por acá. Escojo esto y ya tengo esta configuración específica. Le voy a dar a aplicar. Me voy a mi vista y acá ya tengo nivel cero, pórtico uno, pórtico 2 y pórtico 3. Si me doy cuenta acá, todas estas vistas pertenecen o son dependientes de este pórtico o este nivel cero. Y podría ser lo propio, ¿no? Entonces, siempre que yo intente o que esté haciendo un project browser, debo asegurarme que la vista o los nombres de estas vistas sean coherentes a lo que quiero encontrar en mi proyecto. Porque claramente, ¿no? Con el ejemplo que tú me dices, si es pórtico uno, pórtico 2 o pórtico 3, debe tener una estructura que lo diferencie. No es una buena práctica tener nivel cero o solo tener un nivel para cada vista, ¿no? Porque claramente cuando tienes planos generales sirve mucho, así como ahorita, ¿no? Plan FP nivel cero. Pero ¿qué pasa si tienes 50 o 20 o 30 planos como en el ejemplo anterior? Mira, voy a cerrar algunas vistas y obviamente aquí, ¿no? Mira, por ejemplo, tienes tantos planos y a ti se te ocurriría ubicar el plano mecánico de este L1. Entonces aquí simplemente voy y busco esta vista, ¿no? Y también puedo irme a la opción que me dice Find Referring Views, que es de buscar las vistas referentes. Así que
Por ejemplo, si yo me voy o quiero buscar esta vista, uy, perdón, aquí se ha colgado. Voy a darle a OpenView. Uy, un momentito, Revit se ha colgado. Pero no sé si con eso logré absolver tu duda, estimado Jimmy. Sí, ingeniero, me solicitó otra duda respecto, usted lo creó con vista dependiente y eso cuando lo coloca la vista principal y las vistas dependientes están relacionadas o no, ahí no entiendo un poco, no sé si podría explicar eso. Ah, sí, 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 claro. Permíteme volver a ver mi Revit por si se ha bloqueado. Bien, algo que mencionaba mediante el Project Browser, mediante vistas dependientes, es que, por ejemplo, acá, si es que tú tendrías una vista dependiente única y le das anticlic aquí y te vas como vista dependiente uno y 2, estas vistas se hacen únicas, pero a la vez replican la información que van a estar en la lámina principal. Ahora que cargue Revit te vuelvo a explicar con esto. Y cuando dice réplica es como una copia, Sí, es una copia. Si por tú ejemplo, recuerdas, cuando yo duplicas tengo, en Revit tienes tres opciones. Una es duplicar de manera simple, otra es duplicar con detalle y la otra es duplicar como dependiente. Ahora justo ya se está abriendo nuestra plantilla. Está template C4 entonces, o clase 4. Listo, por acá estaba nuestra plantilla, ¿no? Y era lo que nosotros queríamos crear. Por aquí está algún tema de los parámetros y aquí te decía esta agrupación. Ahora, lo que nosotros tenemos cuando desarrollamos vistas dependientes era esta premisa. CLP-level 0. Así que vamos a duplicate view. Y acá son las tres opciones que te digo. Duplicar, duplicar con detalle y otra es duplicar como dependiente. Por ejemplo, al nosotros duplicar una vista cualquiera, se va a copiar tal cual. Digamos, si acá tenemos un elemento, se va a copiar sobre el elemento y no las anotaciones, tal vez las líneas de detalle. En este caso, duplicar con detalle, se va a generar una copia idéntica de nuestro elemento. Por ejemplo, si acá teníamos una viga, acá se va a copiar el detalle, la acotación, la vista de acero, entre otros. Y si, por ejemplo, nosotros creamos una vista como dependiente, significa que vamos a crear una vista general de todo nuestro plano, pero generalmente estas vistas dependientes se hacen cuando tienes un plano general, tal vez uno más grande, como este, por ejemplo, de esta forma, y necesitas replicar esta parte, pero a menor escala, representando lo mismo. Por ejemplo, aquí vamos a nivel cero, vamos a duplicar y escoger aquí como dependiente. Entonces, vamos a escoger dependiente nivel uno y ahí está nivel cero, nivel uno y nivel 2. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos un estándar de estos muros. Vamos a dibujar esta parte en cuanto a estos muros. Tenemos aquí es el nivel 2, nivel cero, nivel uno y nivel 2. ¿Qué pasa entonces cuando yo creo esta vista dependiente? Por ejemplo, dependiente nivel 2, vamos a tener esta discretización. Nivel 2, pero ¿qué pasa si yo me voy a nivel cero? Tengo esta misma vista, pero con otro rango inicial. Si por ejemplo voy a la vista dependiente nivel uno, voy a decir que yo quiero representar esta parte de mi plano que va a ser así. Y si voy a la vista principal, acá me va a decir, ah, mira, esta es tu vista completa. Y en la vista uno tienes este segmento y acá tienes este segmento. Si te das cuenta, acá has alterado la vista completa. No, sigues viendo lo mismo, solo que esta vez en escalas o en crop view más pequeñitas. Y acá incluso puedes cambiar algunos detalles como, por ejemplo, texturas, el nivel de detalle, si va a ser realista o no.
Todo eso ya va a depender mucho de la calidad gráfica que quieras darle a tu plano, ¿no? Por ejemplo, acá yo sigo con esta calidad externa y por acá tengo otro nivel gráfico. Eso va a depender mucho del estándar que se defina acá, justo acá. Y justo de eso es el apoyo que nos dan estas plantillas, ¿no? Que es View Templates, Manage View Templates. Y acá están los siguientes, ¿no? Que están OK. Y bueno, eso sería a este nivel. No sé si con eso queda comprendido. Y ¿no podría repetir eso de dependiente, por favor? Sí, claro. Así como Mencionaba otro. que las vistas dependientes van a generar duplicados de nuestra vista principal, pero con otra asociación. Voy a eliminar esto para poder revisarlo. Por ejemplo, acá tenemos nuestra vista de Work in Progress a nivel cero. Recargamos por acá y aquí yo voy a escoger Duplicate View como detalle o dependiente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo duplico esto con detalle? Mira, voy a duplicar esto con detalle y voy a duplicarlo de manera normal. Si yo duplico esto de manera normal, esto se va a quedar tal cual. Si yo duplico esto con detalle, se van a copiar todos los detalles de anotación. Pero ¿qué pasa? Vamos a aprovechar y vamos a meter un par de anotaciones para que se note ya. Acá tengo nivel cero. Esa es la vista original. Entonces por aquí vamos a poner, acá tenemos prueba. Aquí voy a poner prueba. Vamos a ponerle un texto más alto. Y por acá vamos a ponerle unas líneas de detalle. Que estén por acá y por acá. Entonces si yo, por ejemplo, duplico esto y lo duplico con detalle, esto se va a crear igual. Si yo, por ejemplo, duplico esto, se va a duplicar de esta manera. ¿Y qué pasa si yo duplico esta vista como dependiente? Vamos a revisarlo. Se va a crear como lo mismo, pero ¿qué pasa si es que yo creo desde esta vista algún elemento adicional? Ojo que esta es la vista duplicada con detalle. Y por ejemplo, a mí se me ocurre ocultar estas líneas con EH desde acá y EH desde acá. Si por ejemplo yo reviso la vista cero, se va a mantener igualita. Pero ¿qué pasa si yo la oculto desde mi vista dependiente? Acá. Voy acá a mi vista a nivel cero y se va a seguir manteniendo, pero justamente me va a mostrar estos estándares a nivel de modelo, es decir, por ejemplo, en nivel uno si yo oculto esta vista desde el nivel dependiente, esto debería poderse seguirse viendo acá, pero ¿qué sucede si es que yo hago el proceso inverso? Por ejemplo, aquí yo tengo esta vista más complementaria y voy a esta vista de nivel cero. Aquí se ocultó, si se dieron cuenta. Entonces, lo que nos establece las vistas de detalle son más que todo niveles de rangos o correspondencia para que podamos tener otro tipo de expresión gráfica, tal vez a menor escala o más detallado. ¿Por qué? Porque va a representar lo mismo. Acá tenemos nivel cero, por ejemplo, pero esto va a darnos otra perspectiva, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo acá le pongo 1 en 50? Obviamente esto también va a cambiar. ¿Por qué? Porque como son dependientes, aquí yo digo, mira, este es 1 en 50 y este es otro 1 en 50. Por eso es que es importante que escojamos esa interdependencia a nivel de planimetría. No sé si con eso ya queda claro lo de las vistas dependientes. Sí, este ingeniero, muchas gracias. Ya. Bien, entonces, bueno, nos hemos quedado un poquito cortos de tiempo para terminar de ver esta plantilla. Pero a nivel de estándares ya tenemos establecidos estos de Project Browser, de familias y lo que nos queda pendiente para la siguiente clase es establecer los estándares de parámetros. De hecho, tengo una lista de 16 parámetros los cuales vamos a añadir a nuestros archivos y para que ustedes también tengan una aplicación mucho más completa. Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar en esta parte donde hemos estandarizado estos niveles de vista, estos parámetros, justamente estas clasificaciones a nivel de Browser Organization,
por aquí podemos crear alguno nuevo o incluir nuestros parámetros. Así que, bueno, con esto sería la clase de hoy. Dejo claro que esta plantilla se queda a un 80% porque nos queda por implementar los temas de la segunda clase, que son los temas de COVID, y bueno, de la tercera clase sí hemos implementado casi todo, que es justamente esos pilares de estandarización más compleja. Es decir, lo que vimos en nuestra tercera clase, que era el tema de plantillas o esa sesión específica, nos va a llevar para ya poder exportar este entregable como para eh, tener el estándar de nuestros proyectos. Así que parte de la o el inicio de nuestra clase o de nuestra última clase de estandarización va a ser la conclusión de esta plantilla y bueno, sí, también coincide con la aplicación de esta plantilla en proyectos reales, así que nos va a servir mucho de este input y también el output finalmente para poder auditar. Eso sería todo por el día de hoy. De antemano agradezco mucho su tiempo y la atención que han tenido.